Desde hace ya, sí me escuchan, ¿verdad, Josué? ¿O no? Sí, sí, hermana, se escucha bien. Sí. Bueno, pues este trabajo es desde hace algunos meses me había pedido el pastor Samuel que lo compartiera con ustedes porque, pues, como iglesia tenemos muchas obligaciones, muchos compromisos, muchos propósitos que cumplir. Por lo tanto, pues tenemos que prepararnos un poquito más, ¿verdad? Y pues les comparto que yo como maestra de grupo durante 34 años, pues aprendí algo de lo mucho este, que tengo todavía por aprender. Entonces, pues, el, el trabajo que realizo se llama, pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como nosotros, en el mundo secular, no se puede. No. No, porque en el mundo secular, pues, es, no se puede, Fran. Sí. Necesito aquí el proceso. Allá está el proceso. Ah, perdón. Voy a cambiar de compu a ver si acá, a ver si en la otra lo puede, bueno. En el mundo secular, pues el proceso se llama enseñanza-aprendizaje. Y pues no, yo le sé, no sé si se alcance a ver, yo tengo aquí, ¿no, verdad? ¿Cómo le hago? No entiendo cómo lo puedo. No puedo, ¿verdad? Poner en la pantalla mis diapositivas que tengo aquí. Bueno, pues es un proceso. ¿Qué es un proceso? Pues una secuencia lógica de lo que vamos a ir haciendo para enseñar. Entonces, en en las escuelas primarias, pues llevamos a cabo ese proceso y se llama enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pues que para poder realizar ese proceso de enseñanza, pues tenemos que tener elementos, hay elementos que se necesitan en donde uno de los elementos principales lo ocupa el profesor, ¿verdad? Y pues todo profesor tiene que estar perfectamente preparado para llevarlo a cabo, para enseñar. Ah, sí, es cierto. Sí, hermano, te las mando y y perdón, hermano, es que me está mandando el hermano Josué que le mande las diapositivas y que así él las proyecta allá y ya lo podemos hacer con mayor facilidad. Sí, porque esto de todas maneras me causa cierto, lo cierro y lo mando completo, Josué, o así como está lo puedo. ¿Pero cómo se lo vas a mandar? Por WhatsApp Por o por correo, hermana, si quiere. Te paso mi correo por donde quiera, por WhatsApp o por correo, está bien. como tú quieras. Correo, porque no lo puedes mandar por WhatsApp. Ah, que por correo, por favor. Bueno, entonces ya le escribí mi correo, ¿no? Ah, ok. Sí, también al hermano. Entonces lo cierro y lo envío. Espérame tantito, porque eso de la tecnología, por eso dejé de trabajar, hermanos, porque la tecnología me rebasa y me pone de nervios cuando las cosas no me salen como yo, de la única forma como yo lo tengo. Entonces, sí muevo un poco la computadora, pero no la sé, no la puedo usar con tanta facilidad como los jóvenes de ahora. Entonces, por favor, discúlpenme y ténganme un poquitito de paciencia, ¿sí? No sé cuál es la razón por la cual esto no quiere, enviará.
¿Cómo le pongo aquí, Fran? ¿Para qué? Para enviarlo. Ya, Josué, creo que ya te lo mandé. A ver si así es más fácil, ¿sí? Sí, ahorita lo reviso. Se puede abrir. Ay, ay, ay. Bueno, perdonen, hermanos, por estos imprevistos que hay aquí. Pero bueno, decíamos que este es un proceso de enseñanza-aprendizaje y que pues no solamente nos va a quedar como enseñanza, sino que además tenemos que verificar que este sea un aprendizaje donde, donde los niños pues tienen que, que, este, que mostrar que aprendieron, ¿verdad? Este, pues en la reforma educativa hasta estos años, pues ha habido siempre grandes cambios. ¿Por qué? Porque las necesidades del mundo de hoy son diferentes cada vez y estas han provocado una verdadera revolución en los planes de estudio, métodos de enseñanza y libros y todo ello, ¿verdad? Pero en la educación, en el sistema educativo, desde 1993, pues se ha buscado que la educación vaya modificándose cada día más, pero buscando que los alumnos no solamente escuchen, memoricen, sino que vivan las experiencias día a día. Y pues uno de los propósitos de la reforma educativa desde el 93,
pues era formar a hombres útiles, creativos, reflexivos, críticos, capaces de tomar el control de un país. Pero pues creo que no ha sido suficiente y sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado dentro de la reforma educativa? Pues falta de acuerdos reales, falta de conocimiento en muchas de las partes, en muchas de las, ay, al fin, en, perdonen ustedes, ya voy a apagar el celular y voy a ponerla y aquí ya funcionó la computadora al fin. Ya funcionó la computadora, así que ya creo que ya esto. ¿Sí, sí lo pudiste abrir, Josué, o no? Todavía no me llega, hermana. No. Uy, entonces, Ábrelo tú ahí. entonces aquí lo voy a abrir. Ahí lo Aquí tienes. está. Pero tienes que Primero compartirlo. compartir pantalla y luego lo abrí. Ahí está. A ver si lo vieron. ¿Ya lo ven o no? A ver. No, Hermanitos, todavía no. ¿no No, lo todavía ven? no. No. Es que tengo que darle permiso, hermana. Espérame tantito. Ah, perdón. Ahí sí lo leí, pero no lo realicé. Creo que ya. ¿Ya? Abre tu Bueno, pantalla. Cierra y velo aquí. no. ¿Lo cerré o qué hice? Aceptar, dale, ¿no? No, entonces, ¿qué? No, no se ve. No. Es que lo debe de compartir, ¿no? Ujú. A ver, teclalo, ¿Cómo? dale enter. O si quiere, vuélvame a mandarle las diapositivas, hermana, a ver si ya me llegan. Todavía no me llegan. ¿Dónde las mandé? Ahí, ¿verdad? No, ahí. Pero Enter, aquí. espérame. Bueno, pues decía que no, hombre, qué barbaridad. No, no cierra, nomás cierra la. Para eso tienes el que compartir, a ver. ¿Ya, verdad? No, Sí, ya se ve. ya se ve. Ah, pero ¿cómo la cambio? Acá. Ahí, arriba, ponlo a ver. No. Ahí está. Ah, ok. Sí, les decía que es un proceso, que es enseñanza, pero que también debe haber aprendizaje, y veíamos de todas estas situaciones en la reforma educativa, cómo han ido cambiando y cómo, pues pareciera que no dan el resultado que se pretende pues, desde la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero dentro de todo ello, pues ha habido adelantos, ¿verdad? Les veía ahí que hay demasiados distractores para la cuestión educativa, y esto pues ha hecho que el avance tecnológico va a pasos agigantados, y entonces no lo alcanzamos como profesores, no alcanzamos a llegar a esos cambios tan avanzados que se han ido dando. Pero aún así, pues sí se ha trabajado grandemente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el papel del profesor, pues es fundamental, porque debe estar perfectamente bien preparado y debe haber una planificación de las clases. ¿Por qué me voy a esto? Porque
este, tenemos que aprender a preparar clases desde el hogar, para que tengamos esa enseñanza que sea real, que sea significativa, ¿verdad? Y pues dentro de esa planificación, pues dentro de un momento de clase, debe haber un inicio, un desarrollo y un cierre. Dentro del cierre, siempre vamos a buscar que dentro de ello haya una evaluación, una autoevaluación, y pues tenemos que encontrar los medios para poder lograrlo. En una planificación siempre debo de tener qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y a quién se lo voy a enseñar. Entonces, como maestro, debo estar perfectamente preparado para lograr esa, esa meta del aprendizaje. Este aprendizaje en nuestros, los que somos ya grandecitos mayores de 50 años, pues el aprendizaje, la enseñanza era diferente a la que actualmente es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el cambio de épocas que hemos ido viviendo. Este aprendizaje era pues casi memorístico, mecánico, ¿verdad? Y en épocas actuales, pues hay ese aprendizaje por descubrimiento o autodidacta. Esa es una de las grandes ventajas que creo que tiene, pues, la tecnología, ¿verdad? Nos podemos volver autodidacta. Pero yo tengo una pregunta. Este, este medio de la tecnología, todos los avances tecnológicos que tenemos, lo hemos llevado a un aprendizaje por descubrimiento, a un aprendizaje autodidacta. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién quiere contestarme? ¿Nos facilita ese aprendizaje autodidacta? ¿Cómo ven, hermano? Yo creo que, este, bueno, o sea, en estos tiempos como que hay muchas más posibilidades, ¿no? Bueno, desde mi experiencia, claro, ¿no? De aprender cosas por Bueno, cuenta propia con toda la información que hay. Este, claro, ¿no? Pues como todo, hay información buena e información mala, pero en general creo que podría decir que con más disciplina, porque pues un maestro cuando es en la escuela, pues hay horarios, hay lugares, hay clases, ¿no? De ciertos horarios a ciertos horarios. Entonces como que eso ayuda a que nos cuadremos, ¿no? A ir y todo eso. Pero cuando es un cuando uno quiere aprender por cuenta propia, pues como que es más difícil, ¿no? Porque está más relajado, entonces sí tendría que ponerse ahí como más disciplina uno mismo, pero en general creo que sí se puede aprender eh, mucho más gracias. por autodidacta. Hacia eso, si lo lleváramos de una manera correcta, si lo canalizáramos de una manera, este, pues educativa, sería buenísimo, ¿verdad? Y lo podríamos hacer. Pero como desafortunadamente, pues el ser humano siempre se va por las cosas más fáciles, ¿no? Y pues eso no nos ha llevado a buenos o mejores resultados, inclusive hasta siendo adultos, ¿verdad? No tenemos ese autocontrol, pero es bueno. Pues dentro de lo secular dice que ese aprendizaje debe de ser un aprendizaje significativo, ya no como lo hacíamos antes, donde 2 más 2 eran 4. ¿Y por qué son 4? Pues porque así lo dice, ¿verdad? Era muy mecánico ese aprendizaje, pero en épocas, a partir del 93, ese aprendizaje fue buscando a que sea significativo. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Pues que lo aprendan, que lo tomen, que se apropien de él. Y bueno, esto, esto así como que yo se los voy dando así muy mecánico y muy rápido,
porque al final de cuentas es así como una relamida de lo que existe en la cuestión educativa. Y pues si nos ponemos a hablar del cerebro y sus funciones y cómo el ser humano aprende de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, si estudiamos todas las funciones del cerebro, llegamos a entender cómo el ser humano puede aprender con mayor facilidad, ¿verdad? Cómo, cómo funciona nuestro cerebro y así podemos hacer, enseñar mejor y sobre todo que los resultados sean mejores. Y pues aquí en esto nos dice que hay nuevas estrategias de aprendizaje. Bueno, pues antiguamente, pues les digo, la enseñanza era mecánica y todo lo hacíamos por sonido o por o por visualización o por copia, ¿verdad? Pero en épocas actuales, pues el cerebro está más alerta, el cerebro está más dispuesto. ¿Alguien me quiere decir qué dice aquí? Sí lo ven, ¿verdad? Sí. ¿Tiene algún significado para ustedes este conjunto de letras? No, no. No, no se entiende, Nada. ¿Por qué? porque solo son letras revueltas. Son letras revueltas, no tienen no tienen ese orden que deben de tener, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué dice? Duérmete, niño. ¿Sí? Están todas las letras revueltas. ¿Qué pasa con ello? No tienen un sentido, ¿verdad? No tienen un significado, no están dentro de lo que nosotros conocemos como ese catálogo de letras y esa forma, ese sonido que cada una de ellas tiene, ¿verdad? Bien, así como en el español, así también en las matemáticas. Yo tengo aquí un un código, un código y con el cual ustedes van a observar, fíjense muy bien cómo está el 1, cómo está el 2, cómo está el 3. ¿Sí se alcanza a ver o se ve al revés? No, sí se ve. ¿Sí se ve? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo un código, ¿sí? A ver, fíjense muy bien porque les voy a poner, van a escribir ustedes con este código el siguiente número. No lo voy a quitar para escribir el número que van a ustedes a poner. A ver, si ustedes lo escriben con el código, el número 5681, lo pueden escribir, por favor, y nos lo muestran en una hojita, en un papelito, en lo que tengan por ahí. ¿Nos puede mostrar otra vez el código? Claro que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más abajo, más abajo. Ah, un poquito más abajo. Es que no veo el 8. Ah, perdón. Ya vi. Ah, ahí. Gracias, amor. ¿Ya lo tienen? A ver, enséñenos cómo lo escribieron. Ay, no sé si se vea. Sí, así, 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 ahí. ¿Te costó trabajo, Fanny, escribirlo? No, ¿No? solo porque no alcanzaba a ver, pero
pero así lo escribí. Ah, José, ¿lo escribiste? Sí, más o menos así, no sé si. ¿Sí? ¿Y si yo te doy este código y le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? ¿Costará menos trabajo entenderlo, desarrollarlo? Ah, ¿cuál código? ¿El de la presentación? El del ejercicio 3 que tengo ahí en la presentación. Ah, ya. Pues sí se ve más difícil. ¿Cuál es más difícil? Eh, bueno, no sé, es que como nada más son imágenes así. Ah, nada más está la imagen, pero el que tengo del lado izquierdo es el 1. Arriba, lado izquierdo, 1. En medio, Ah, 2. ok. Ujú. Derecho, 3. ¿Qué estoy haciendo con esto? Esto, como yo te lo di, como yo se los di como un código, cuesta muchísimo más trabajo entenderlo, aprenderlo, memorizar el número de la figura de cada número, que si yo te lo hubiera puesto de inmediato así, ¿verdad? Ya tienes un concepto más general, ¿verdad? Si yo te enseño estas figuras y te digo que me las reproduzcas, ¿qué pasa con ellas? Son, para empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figuras. 10 figuras geométricas. ¿Sí? Si yo les pido que me las reproduzcan, ¿costará más trabajo o menos trabajo hacerlo que si lo ponemos aquí? Así. Estas figuras que yo tengo son las mismas que están en esa casa, que están para dibujar esa casita. ¿Qué estoy pretendiendo hacer con esto? ¿Qué estoy pretendiendo mostrarles a ustedes con estos pequeños ejercicios? Que debimos haberlos hecho, pero bueno, el tiempo nos corre. ¿Qué estoy pretendiendo hacer? Si lo llevamos a la cuestión educativa, a la cuestión enseñanza-aprendizaje. Hace unos días, el sábado, ustedes como maestros dieron un taller y ahorita lo vamos a enlazar con ello, ¿sí? Porque todo esto tiene un significado especial para lo que a nosotros nos interesa como educación cristiana, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos estos ejercicios, estos pequeños códigos, estas pequeñas enseñanzas, cuando yo les muestro las letras juntas no tienen un sentido. ¿Por qué? Porque no tengo conocimientos previos, porque no le encuentro ni pies ni cabeza. En la casita, si yo les doy con las figuras, aprenderlas de una sola visualización cuesta demasiado trabajo, solo que yo esté muy atenta y tenga yo esa memoria fotográfica, entonces yo lo voy a aprender, ¿verdad? Pero si no la tengo, no, no lo logro entender. Entonces, por eso la necesidad de, de hacer esos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es más fácil que conozcamos las letras y que las juntemos y que por su sonido sepamos qué dice, ¿verdad? Es más fácil que yo acomodado en un contexto, en un gato, ¿verdad? Le dé valor a cada uno de esos signos, cada uno de de esas líneas, y entonces, yo pueda tener más clara
la idea de lo que estoy intentando aprender, ¿verdad? Pero eso nos lleva a una serie de estudios que se llama ese proceso de aprendizaje significativo. En el aprendizaje significativo, siempre debemos de tomar en cuenta esos conocimientos previos que yo tengo de un concepto, de un conocimiento. Voy a dar un conocimiento nuevo, pero para eso necesito saber qué conocimientos previos tiene, para que ese proceso vaya en avance. Porque si no doy esos antecedentes, pues empezar de acá no me va a dar buenos resultados, ¿verdad? Y pues en educación, yo creo que Fanny conoce más de estos personajes como de Ausubel, de Vygotsky, de Piaget, quienes son esos pedagogos, esos psicólogos, pedagogos que se han ido a buscar la mejor forma de enseñar, ¿verdad? Entonces, a ello vamos, ¿no? Ese, tanto Ausubel como Piaget nos dieron muchas ideas acerca de cómo podemos llevar a cabo ese aprendizaje significativo. Piaget nos dice, bueno, todos los seres humanos tenemos un conocimiento, lo asimilamos y luego lo acomodamos. Lo asimilamos y luego lo acomodamos. Por eso tiene que ir de un principio a una etapa a la que nosotros queramos llegar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con algunos conocimientos que nosotros hemos adquirido a través del tiempo? ¿Qué pasa con esos conocimientos? ¿Los recordamos todos? ¿Todo lo que nos enseñaron en la primaria lo recordamos? No, ¿verdad? ¿Todo lo que nos enseñaron en la secundaria lo recordamos? No. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestros intereses, ¿verdad? Y pues, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cómo ven? Pues creo que en cierta forma bueno, no sé, pero creo que dicen que el cerebro automáticamente desecha información que Que no no te necesita, interesa. ¿no? Ajá, para poder, bueno, y aparte que tener mucha información en la cabeza, pues te estresa, ¿no? Bueno, al menos es lo que he escuchado. Ajá. Bueno, pero hay conocimientos que son necesarios dejarlos bien firmes para poder avanzar, ¿verdad? En eso sí estamos completamente de acuerdo, porque hay conocimientos que no nos hacen falta, por eso o no nos son necesarios, o que ya no los utilizamos en nuestra vida diaria y entonces los vamos olvidando. Pero bueno, eso es ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en la escuela primaria. Y pareciera que la escuela primaria y la iglesia fueran algo diferente, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo cuando empecé a asistir a una iglesia, creo que yo empecé a asistir en el 93, a finales de 93, a mediados, no, en abril de 94, me bautizaron y en julio de 94, pues órale, que usted que es maestra, véngase y dé clases. Hace unos días que ustedes daban este taller a los maestros, decían, Fanny, me quedó muy claro esto que dijiste. Para poder dar clase, necesito haber leído la Biblia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, para poder dar clases, tengo que haber leído la Biblia, porque ya ahora vamos a manejar ese proceso de enseñanza-aprendizaje
pero dentro de la iglesia. Yo les digo, yo cuando llegué a la iglesia, pues me dijeron en julio, en julio se hizo una escuelita bíblica de vacaciones y véngase, hermana Mauri, porque usted es maestra y tiene que enseñar. Ustedes se imaginan lo que yo fui a enseñar. No se lo imaginen ni digan nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? No tenía yo ese conocimiento total de la palabra de Dios. Bueno, gracias a Dios tenía un poco de antecedente ante el conocimiento de los niños, ¿verdad? Y este, y a quienes les daba y cómo lograba yo su atención, pero en realidad yo saber ese contexto total de la Biblia, yo no lo sabía. ¿Ah? Entonces, me pasó lo que ahorita ver un montón de palabras, un montón de narraciones de historias que iba yo a enseñar, pero yo no sabía qué quería yo que aprendieran los niños, ¿sí? Y dentro de la iglesia, pues nuestro Señor Jesucristo nos dejó una gran comisión que dice, ve y haz discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Sí dice así. ¿Qué es eso? Una orden, la que nos está dando. Nos dice que vayamos a buscar alumnos. ¿A dónde? A todas las naciones, a todos lados. Y que dice que los bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso les tengo que enseñar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero además, ¿a qué les suena ese? Que guarden todas las cosas que les mando. ¿No les suena a un aprendizaje significativo? ¿A un aprendizaje que les sirva en la vida práctica? Esto nos comprueba que la Biblia tiene todas las respuestas a todas las situaciones que nos suceden, a todas las preguntas que tengamos. ¿Sí? Entonces, necesitamos en la iglesia enseñar, pero también tenemos que verificar que lo han aprendido. ¿Qué es aprenderlo? Es tomarlo, quedarme con ello, aprenderlo, ¿sí? Quedarme con ello. ¿Para qué? Para que lo ponga en práctica en mi vida diaria. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Estamos de acuerdo en que eso hemos hecho en nuestras iglesias? ¿Cómo ven? ¿Sí hemos cumplido con ese mandato? No los oigo. Nos dejó pensando, hermana. Bien, sí, sí. A mí me Sí, sorprendía. A mí me sorprendía este versículo, porque me enseña esa parte, que es un aprendizaje, es una enseñanza y es un aprendizaje. Dios no, por nuestro Señor Jesucristo, no quería que solamente fuéramos y hiciéramos discípulos, sino que les enseñáramos a guardar, a practicar todas las cosas que Él nos enseña cada día. ¿Sí? Ay, ay, ay. Bueno, y en nuestras iglesias hay un propósito general, al igual que en la educación, todo está en proceso. Yo no sé, pero cuando nosotros entramos los niños entran a primer año, a mí me dicen en matemáticas, a ver, maestra, usted en primero y en segundo tiene que enseñarles a leer y a escribir. Y en primero y en segundo, en matemáticas, tiene que conocer perfectamente del 1 al 100 y del 100 al 1, y en segundo del 100 al 1000 y del 1000 al 1, y con ello enséñeles a sumar, a restar, a repartir con esos pocos números, ¿sí? Y déles a conocer que ese es un sistema decimal que va de 10 en 10.
Si yo cumplo con esa función en primer año, del 1 al 100 y del 100 al 1, y que empiezo a ver figuras geométricas y que todo lo que de matemáticas del 1 al 100 lo empiezo a aplicar desde primer año, en segundo año solamente voy a aumentar el grado de dificultad, ¿verdad? Entonces, tenemos bien claros en la escuela primaria qué va a aprender el alumno en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, ¿verdad? En las iglesias, ¿qué tenemos que, que enseñar y qué tienen que aprender? Dice el propósito general, conducir al alumno paso a paso al conocimiento cabal de los hechos, ¿sí? De los hechos y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Conducir paso a paso. ¿Lo hacemos? Sí, ¿verdad? Dice que también debemos guiarlo a la aplicación de las verdades fundamentales encontradas en ellas para formación de un carácter de un verdadero cristiano. Para empezar, pues, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos los pasos de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la forma de ser como Él. También dice que tenemos que inspirarlo a reconocer que esas verdades y principios sirven para la solución de problemas morales, sociales, económicos, culturales y políticos del mundo. ¿Qué sabiduría la que hay dentro de nuestras Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tenemos que enseñarles que a través de la palabra de Dios podemos resolver todos nuestros problemas morales, todos nuestros problemas sociales, todos nuestros problemas económicos, todos nuestros problemas culturales. Si esto se aplicara, si esto lo llevara a cabo la iglesia, realmente, ¿qué sería de nosotros? Un mundo nuevo, ¿verdad? Un mundo completamente diferente. Pero también, pues esta educación cristiana tiene que cumplir con los objetivos que son evangelizar, dan a conocer a Cristo, motivar para que responda al amor de Dios. Nos lo manejaba Josué el sábado en ese taller, ¿verdad? En servir a Dios y al prójimo. Nos enseñaba también Betty que hay que guiar al alumno para que bajo la dirección del Espíritu Santo sea él un verdadero testigo de amor, poder y gracia de Dios en Jesucristo. También les debemos enseñar a ayudar al alumno para que viva como un hijo de Dios. Fíjese nada más. Y también dice que hay que capacitar para que el alumno participe en el trabajo de la iglesia, sirva en la iglesia, ¿verdad? Y sirva a su prójimo. Conviva con la iglesia y conviva con su prójimo. Y dé a conocer, en el primer punto, la palabra de Dios. Entonces, como maestros cristianos, debemos hay muchos requisitos. Debe conocer las Sagradas Escrituras. Debe tener una relación personal con Cristo. Un maestro debe vivir en obediencia. Un maestro debe ser sensible, tierno e interesado en las necesidades de los otros. Un maestro no debe temer al trabajo duro. Ser maestro es fácil. Muchos han dicho que los maestros en la vida secular eran pues, hasta como que los más flojos porque nos pagaban y nos pagaban vacaciones, ¿verdad? Pero tomando en consideración todo lo que implica ser maestro, no es un trabajo tan fácil. Y dentro de la iglesia, mucho peor, ¿verdad?
¿Por qué dice que debe de preparar sus clases? Debe ser creativo, debe tener una actitud positiva y entusiasta y debe ser una persona con autoridad. ¿Qué nos da la autoridad? El conocer a Cristo, ¿verdad? Y un maestro debe conocer al alumno. Debe conocer al alumno, dice, pues, en cada edad, sus características, sus intereses, su manera de aprender, su capacidad de aprender, y debe de conocer sus problemas. ¿Estamos de acuerdo en eso, Fanny? Sí, claro. ¿Verdad? Y yo me pregunto, después de ver todo esto y con mi experiencia que yo viví, ¿hemos hecho algo mal en la iglesia, en las iglesias cristianas? ¿O todo está bien? Am, no, creo que la experiencia que usted tuvo, pues nos pasa, a lo mejor nos ha pasado, si no a todos, a la gran mayoría de los que somos maestros, que tal vez por ser jóvenes o porque hagamos algo en la iglesia o porque ya llevamos muchos años en la iglesia, por cualquier cosa nos dicen, bueno, pues vas, te toca ya enseñarle a los niños, ¿no? Y no tomamos en consideración pues todas las características de lo primero, en primer lugar, em, de prepararnos pues bajo la guía del Espíritu Santo y de la palabra, preparar bien los temas y que no solamente leamos algo que vimos en un libro, que vimos en internet, y también pues conocer cómo aprende cada grupo, tanto desde los más pequeñitos, cuánto tiempo nos pueden poner atención, cuáles son las actividades adecuadas para ellos, y hasta los adultos, cuando ya nos toca enseñarles a ellos, de pronto queremos enseñarles como a los niños y pues tampoco. O nos queremos brincar, ¿verdad? Llegan adultos y como llegaron a mediados de año y pues ya llevamos un buen avance nosotros, no nos regresamos, ¿verdad? Y entonces nos pasa lo que aquí, no tenemos un conocimiento previo, no tenemos las bases fundamentales y entonces vamos volando y vamos cojeando en esos aspectos, ¿no? Y entonces podemos entender, o sea, y yo no digo que no haya maestros que tengan todas las características. Yo no digo que no haya maestros que lleven a cabo este proceso de la manera correcta, pero las circunstancias, los resultados que tenemos en épocas actuales, gracias a Dios sí tenemos muchos excelentes cristianos, verdaderos cristianos, pero no, nuestro trabajo no impacta aún a la comunidad, a la sociedad en la que vivimos. Y entonces tenemos necesidad de aprender todo esto para poder darlo a conocer o para poder enseñarlo de la manera correcta. Digo, yo ahora que ya lo vivo, que ya lo puedo analizar desde ese punto de vista, digo, qué barbaridad, ¿no? Que sí me preparaba, sí leía, pero no tenía idea. Esa palabrita que tú decías, Fanny, en el sábado, en ese taller, propiciación, ¿qué es? No, ni idea, ¿sí? Entonces, así como ese, muchas otras cosas, como el hecho de ubicar en esa línea, en esa línea histórica, no es un nombre, pero se me fue, todos los acontecimientos que aparecen en la Biblia, es en la línea del tiempo, este, a mí,
yo empecé a intentar hacerlo hasta hace como unos 4 o 5 años, porque no lo alcanzaba a comprender. Alguna vez una amiga me preguntaba, oye, Mauri, ¿y qué relación hay entre los hebreos y los romanos, los griegos, Mesopotamia, Egipto? La verdad, yo no le supe contestar. Ajá. Cuando nosotros vamos y vemos esa parte de la, de el exilio, el preexilio y el postexilio, son cosas que ha tenido que ir, he tenido que ir aprendiendo poco a poco, o sea, sin un contexto, sin ese contexto, que a mí me hablaban en la iglesia donde yo iba, que si que aquello que no está dentro del contexto es puro pretexto, ¿no? Pero en realidad no sabían cuál era el contexto de toda esa historia. Entonces, por eso es importante dentro de una iglesia llevar a cabo esa planificación global, esa planificación general, esa planificación anual, esa planificación mensual o bimestral, según, y esa planificación por clase. Y que yo debo de tener muy claro qué voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué quiero que aprendan estos niños? ¿Sí? ¿Qué les voy a enseñar? Si yo hablo, y esto lo pueden hacer ustedes, si yo hablo que lo primero que le tengo que enseñar a un nuevo creyente es pues que debe orar, ¿verdad? Que debe buscar esa comunión con Dios diariamente o constantemente o cada vez que lo necesite, ¿verdad? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Sí? Y también tengo que ver a quién se lo voy a entregar, a quién se lo voy a enseñar, de qué edad es, cuáles son sus características, como cuánto tiempo puedo yo estar hablando sin que él se duerma, ¿sí? Como cómo se lo voy a enseñar con movimientos, con canto, con palabras repetitivas, como le gusta al parvulito, ¿verdad? O simplemente como el mero versículo, ¿verdad? Entonces, siempre debo tener muy claro en mi planificación qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, a quién se lo voy a enseñar. Y en base a eso, también cómo voy a evaluar, cómo voy a, 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 este, a saber si eso que yo enseñé lo aprendieron. Y no es para calificar al niño o a la persona, sino para calificarme a mí como maestro. Si lo hice bien, si lo hice mal, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Sí? Y esto que le enseñé tiene que traer una repercusión en su vida, un cambio en su vida. Debe verse en la necesidad de ponerlo en práctica. ¿Sí? Y entonces sí se va a convertir en algo significativo para él, porque de otra manera, pues no. ¿Sí? Aquí les ponía yo por aquí un cuadrito que esa clase que yo voy a poner, pues debe tener un inicio. Debo saber un qué, pero debo ver un inicio, cómo motivo. Debe haber una motivación. ¿Con qué los voy a atrapar para que me pongan atención? Y luego debo de llevar a cabo en mi desarrollo. ¿Cómo? ¿Cómo se los voy a enseñar? Y la hermana Francis nos lo ponía el sábado, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, pues con un canto, ¿verdad? Con un cantito y con movimientos y
de la manera, con un dibujito, porque a veces aprendemos dibujando. Hay otros que aprendemos escribiendo, hay otros que aprendemos con solamente una imagen y con eso ya se queda ese conocimiento, ¿verdad? Pero también debo de ver cuáles son sus características de cada uno de los alumnos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, pues no sé, hasta ahorita, ¿qué les parece? ¿Qué ven de esto? ¿Qué les sirve o qué no les sirve? Hay mucho, mucho, mucho más que sacar, ¿verdad? Pero yo lo intenté llevar así para conectar ese proceso de enseñanza en la vida diaria, en la vida secular y ese proceso de enseñanza-aprendizaje en en la iglesia a la que nosotros asistimos. Entonces, no sé cómo lo vean. Esto lo podemos ahondar según las necesidades que tengamos, ¿verdad? Ir viendo sus funciones, ir conociendo las ideas de Piaget, ir conociendo las ideas de Vygotsky, ir conociendo esos escritos de este señor Ausberg y agrandarlo lo más que podamos. Pero pero así hasta ahorita, pues no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué les sirve? ¿Qué no les sirve de esto que pudimos ver? Creo que a mí me pareció muy interesante, mano, lo de el, el cómo. El cómo y el a quién, ¿no? Ajá, El último punto, porque, bueno, hablando de la iglesia, ¿no? Cuando nos preguntamos qué vamos a enseñar, eh, pues digamos que ahí está la Biblia, ¿no? Y las enseñanzas, y sí hay temas que a lo mejor no son propias de los niños, pero pues tenemos una base, ¿no? Ya como muy marcada en cuanto a ujú, las clases, pero es bien interesante pensar en el cómo, ¿no? Eh, Justo porque pues a veces no le damos la importancia necesaria al preparar una clase así a conciencia, ¿no? Bien. Y ver a quién, ¿no? O sea, porque eso no solo aplica para los niños, ¿no? Sino que también hay varias etapas más después de la niñez, como los universitarios, los adultos, incluso damas, ¿no? Si queremos ujú, dividir más específicamente. Y pues obviamente las formas, el mensaje va a ser el mismo, pero las formas van a cambiar también, para que, para que cada uno pues lo pueda entender de acuerdo a sus experiencias culturales, de económico, edad, generacionales, porque, no sé, la gente mayor, por ejemplo, del presente, pues no va a ser la misma gente mayor dentro de 30 años, ¿no? Van a ser otras generaciones. Entonces, pues sí es bueno tener en cuenta todo eso a la hora de dar una enseñanza. así es. Sí, y en eso nos tendríamos pues que detener más tiempo, ir conociendo las características de esos niños de 3 a 5 años, qué les gusta a ellos como los párvulos, ¿verdad? Les gusta que se les repita y es necesario que lo que les estemos enseñando sea muy breve y que sea de manera repetitiva, ¿verdad? En cambio, a los de 6 a 8 años, sus intereses son diferentes, su tiempo de atención que nos pueden tener, pues es 10 15 minutos, hasta 20, ¿verdad? Pero ya estamos rebasando los límites. ¿Sí? Y cómo se los debemos dar de una manera más activa, porque son niños que tienen características de más movimiento, de más interacción, ¿verdad? En cambio, yo me detenía mucho en ese grupo que me ponían y que yo dudé porque digo, no, no todos son universitarios, ¿verdad? Y ese grupo a mí me daría miedo. ¿Por qué? Porque hay más dudas y tiene que haber mucha preparación en el maestro porque son los momentos en los cuales que si no contestamos de una manera correcta, pues se nos van porque dicen, ay, ni sabe, no es cierto. Entonces la Biblia no es así. Y entonces, este, gente para darle clase a ellos tiene que ser
personas muy preparadas. Yo dije, no, pues es como que discriminativo, porque pues hay hermanos en edad universitaria, pero que no tienen esa posibilidad de estudiar. Pero sin embargo, sí tienen esas características para poder ser autodidactas, ¿verdad? Para poder buscar. A veces ellos tienen mucho más interés en conocer esa palabra, esas verdades que nosotros mismos, que otros que están estudiando y que tienen otros intereses, ¿verdad? Entonces, en esa parte sí nos tendríamos que dedicar un poco más de tiempo. Por eso dice que una característica del maestro es que no le debe temer al trabajo rudo, duro, porque es prepararse. No puedo ir a pararme enfrente de un grupo de hermanos o de congregantes y pensar que todos son inferiores a mí, ¿no? Entonces, tengo que pensar que todos saben más que yo. Y entonces tengo que buscar más formas, más conocimientos, abrirme más a esos conocimientos, ¿no? Entonces, pues sí, esto les digo, fue así como que una pasadita y yo recordaba y agradezco mucho a Dios porque me permitió ir a ese taller que estuvimos el sábado, porque siento que esto encaja para ahí, ¿sí? Porque a los nuevos creyentes, sí les vamos a poder enseñar eclesiología, sí les vamos a enseñar a lo mejor hermenéutica, sí les vamos a enseñar este, pues todas las materias necesarias dentro de la teología, porque sí son necesarias, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a enseñar a estos pequeños que van avanzando y a medida que va pasando los años, tenemos que ir poniendo más interés en esas enseñanzas hacia ellos? Pero bueno, ya hablé demasiado, ahora les toca a ustedes. Sí, a mí me pareció bastante interesante todo lo comentado, sobre todo la parte de la planificación. Me doy cuenta que realmente es muy necesario que nuestros maestros de escuela dominical y nuestros maestros que tengamos sepan hacer la planificación tal y como es, que tengan esa característica de no tener miedo al esforzarse, al buscar estrategias dependiendo a las edades que les corresponda a cada uno. Así es, así es. Y para ello, Y también acordándome algunas de mis experiencias, ay, perdón, sí. sí, acordándome alguna de mis experiencias, sí, alguno de los problemas que a las iglesias yo creo que les falla es que menosprecian mucho a los niños. Y lo digo de esta manera porque he visto cómo, pues tú encárgate de los niños. Y no se les da talleres, bueno, ni siquiera son personas, y lo digo con mucho respeto, que apenas van empezando. Entonces, yo creo que son personas que primero deberían de ser capacitadas para poder ponerlas a cargo a un ministerio, a ser maestros, porque es una responsabilidad tanto para quien lo designa como maestro, como el que es maestro. Porque si no, ¿qué le va a enseñar a los niños? La responsabilidad que al maestro le va a caer no solamente delante de la congregación de los niños, sino también delante de Dios, porque es una responsabilidad muy grande. Entonces me pareció bastante interesante y cuando usted hizo la pregunta, ¿cómo ven que las iglesias estemos? Sí, me avergoncé porque dije, en mi caso, pues sí, como que nos está fallando mucho esa área, pero nunca es tarde para tomar la iniciativa, para poder aprender, para poder eh, arreglar y acomodar las cosas como deben de ser y comenzar como debe de ser, hermana. Muchas gracias. no, gracias a ti, hermanita, gracias a ti, porque realmente yo también al analizarlo desde este punto de vista, desde el versículo que me marcan ahí de ir y hacer discípulos,
desde ahí digo, caramba, si tú nos lo estás mandando, ¿no? Tú nos lo estás mandando, que vayamos, que hagamos discípulos, y no ciertos discípulos, este, no cualquiera, ¿no? Sino a todas las naciones, de todas las edades, de todos los tipos, de todas las razas, ¿verdad? De todas las condiciones económicas y culturales. Entonces, ¿cuánto compromiso? Y yo sí digo, y sí, igual que a ti, hermanita, me avergüenza, porque, porque sí yo enseñaba las historias bíblicas. Yo enseñaba de Jonás, de Moisés, de Noé, de José, y me las sabía además, ¿no? Pero ¿qué quería yo que quedara en ellos? Que guardaran de esa historia bíblica. No lo sabía, no lo entendía. Fueron muchos años después, ¿verdad? Eso sí, yo sí recuerdo que yo siempre repetía acuérdense que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y el ser hacedores ya nos cambia por completo, ¿verdad? Ya buscamos otro, otra respuesta, otro cambio. Entonces, no es única tu iglesia, yo creo que es el tiempo y yo creo que damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, tanto del hermano Samuel como de la hermana Francis, porque esa inquietud ha despertado más inquietud. Y si esa inquietud, esa necesidad de aprender la ponemos en práctica, creo que esto va a cambiar. Esto puede dar el cambio, esto puede ser la transformación real de un mundo cristiano diferente, ¿no? Sí, amén. Seguidores de Cristo. Pues bueno, hermanitos, pues creo que conmigo eso es todo lo que tengo, a reserva de sus opiniones, de sus aportaciones o de sus lo que les quede en esto, que pues es válido, seguiremos, no seguiremos, qué podemos hacer para ello, ¿no? Hasta llegar a hacer un cambio de pues hacer esa planificación de los estudios de una iglesia de un año, ¿no? En un año, ¿qué vamos a enseñar en este año? ¿Qué queremos que aprendan nuestros congregantes en este año que sigue? Desde el más pequeño hasta el más grande. Ujú. Porque nosotros sí, yo sí en ese aspecto, sí, como iglesia bautista, a nosotros sí siempre se les ha puesto atención a los niños, enseñanza a los niños. Y una característica que yo siempre pedía en mis hermanos que iban para maestros, yo decía, los maestros de niños deben amar a los niños. Así es, amén. Ajá, deben amar a los niños, porque si no hay ese amor, no hay interés. Bueno, hermanos, pues gracias, espero que esto sirva y pues algún otro comentario, hermanos. Muy bien, hermano. ¿Todo bien? Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la paciencia. Yo les digo que me jubilé porque yo veía que la tecnología me consumía, me rebasaba. Y yo apenas iba aprendiendo un programa y cuando ya estaba otro más avanzado, yo apenas aprendí a escribir y otros ya lo hacían grandes maravillas en estos aparatos. Entonces, pues yo les agradezco mucho por su paciencia y miren, creo que algo, no quería no querían que saliera, que diéramos este pequeño tema, pero pues yo creo que va a ser de bendición para muchos de nosotros porque nos abre ese interés y nos abre nuevos caminos. Muchísimas gracias, hermanos. Si no hay más, Josué, pues
yo creo que concluimos, ¿verdad? Sí, Casi, casi. sí, ya sería todo. Muchas gracias, hermana. Gracias a Gracias, Mar. ustedes. Gracias, Dios les bendiga, buenas noches. Diga, Buenas mana, gracias.